Vamos a realizar a continuación el ejercicio de clases abstractas en Java. El objetivo del ejercicio es crear un programa para poner en práctica el concepto de clases abstractas en Java, y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Este proyecto será basado en el siguiente diagrama de clases. Por un lado vamos a definir un paquete llamado abstracto.domain, y dentro de este paquete vamos a agregar las siguientes clases. En primer lugar vamos a agregar una clase de tipo abstracta llamada figura geométrica, y posteriormente vamos a agregar tres subclases llamada triángulo, rectángulo y círculo. Aquí hay un error, esta es la clase de círculo. Y cada una de estas clases va a ser extens de la clase figura geométrica, la cual es una clase abstracta. Posteriormente vamos a definir otro paquete llamado ejemplo clases abstractas y vamos a crear una clase ejemplo clases abstractas para poner en práctica las clases definidas en el paquete abstracto.domain. También vamos a seguir el siguiente diagrama de secuencia. Este es un diagrama de secuencia utilizando UML. Y básicamente lo que vamos a hacer es, primero en nuestro método main, vamos a crear un objeto de tipo rectángulo y posteriormente vamos a mandar a llamar el método dibujar de este objeto rectángulo. Y vamos a observar cómo es que se comporta el método dibujar de esta clase. Sin embargo, el tipo definido de esta variable va a ser de tipo figura geométrica y no de tipo rectángulo. Es decir, que vamos a utilizar el tipo padre y vamos a observar cuál es el método que se manda a llamar de esta variable de tipo padre, considerando que le vamos a asignar una referencia de tipo hijo. Así que vamos a codificar nuestro ejercicio. Como primer paso vamos a crear nuestro proyecto llamado ejemplo clases abstractas y lo depositamos en la ruta mostrada. También vamos a crear una clase principal llamada ejemplo clases abstractas y la depositamos en un paquete con el mismo nombre. Y damos clic en finalizar. Como siguiente paso creamos una nueva clase llamada figura geométrica y el nombre del paquete se llama abstracto.domain. Y damos clic en finalizar. Como siguiente paso creamos una clase llamada círculo y la depositamos en el mismo paquete llamado abstracto.domain. Y damos clic en finalizar. También vamos a crear una clase llamada triángulo y la depositamos en el mismo paquete y damos clic en finalizar. Finalmente creamos una clase llamada rectángulo y la depositamos en el mismo paquete y damos clic en finalizar. Con esto ya tenemos todas nuestras clases. Ahora vamos a empezar a modificar cada una de estas clases. En primer lugar vamos a modificar nuestra clase figura geométrica, la cual se encuentra dentro del paquete abstracto.domain. Esta clase es de tipo public, pero ahora vamos a utilizar el modificador abstract. Esto va a ser debido a que estamos utilizando métodos abstractos dentro de nuestra clase. Y por lo tanto, al definir métodos abstractos, esto nos obliga a definir también nuestra clase como abstracta para que el compilador no nos marque problemas. Y esta clase se llama figura geométrica y va a ser la clase padre de las siguientes clases que vamos a crear. Como siguiente paso lo que vamos a hacer es definir un atributo llamado tipo figura, el cual es de tipo protected para que pueda ser accedido por las clases hijas y de tipo string. Como siguiente paso definimos un constructor de esta clase también de tipo protected para que pueda ser accedido por las clases hijas y recibe un argumento. Este argumento es llamado tipo figura de tipo string. Y básicamente lo vamos a utilizar para inicializar el tipo de figura que vamos a crear en las clases hijas. Posteriormente lo que hacemos es definir el método dibujar. Según hemos comentado, el método dibujar no tiene caso definirlo en la clase padre, así que no vamos a agregar ningún comportamiento, pero por ello este método lo vamos a definir como abstracto. Por lo tanto lo definimos como public abstract de tipo void, se llama dibujar, no recibe ningún argumento y tampoco va a tener cuerpo. Es decir que en lugar de llaves vamos a utilizar simplemente el punto y coma. Así es como vamos a definir nuestros métodos abstractos. Y como siguiente paso agregamos el método get y set para nuestro atributo de tipo figura. Finalmente sobrescribimos el método toString para mandar a imprimir el tipo de figura que se está definiendo en esta clase figura geométrica. Como siguiente paso vamos a definir nuestra clase círculo. Esta clase círculo se encuentra dentro del paquete abstracto.domain. Posteriormente esta clase es de tipo público
se llama círculo, pero va a ser un extens de la clase figura geométrica según hemos definido en nuestro diagrama de clases. Como siguiente paso, vamos a agregar un constructor, el cual va a recibir el argumento de tipo figura geométrica de tipo string. Y mandamos a llamar el constructor protected de la clase padre utilizando la palabra super y proporcionando el tipo de figura que estamos recibiendo cuando mandamos a llamar este constructor. Y como siguiente paso lo que vamos a hacer es definir el comportamiento, ahora sí, del método dibujar. Este método ya no va a ser abstracto, sino que vamos a definir por primera vez el comportamiento de este método. Por lo tanto, no se dice que se sobrescribe, sino que se implementa, ya que sobrescribir significa que el método padre sí ha definido un comportamiento, pero en este caso, al ser un método abstracto definido en la clase padre, no tiene ningún comportamiento en la clase padre. Y al ser la primera vez que se define el comportamiento en la clase hija, se dice que se implementa el comportamiento del método dibujar. Así que este método es public void de tipo dibujar y no recibe ningún argumento. Y ahora sí, abrimos y cerramos llaves, es decir que va a tener un cuerpo del método, y dentro del cuerpo del método lo que vamos a hacer es simplemente agregar el tipo de dibujo que vamos a realizar, dependiendo de la clase en la cual estemos trabajando. Así que para ello mandamos a imprimir, aquí debería dibujar un tipo y especificamos el tipo. Esta es una forma en que podemos acceder al nombre de la clase actual con la cual estamos trabajando. Por medio del operador this podemos mandar a llamar el método getClass y posteriormente obtener el nombre simple de la clase. Para ello utilizamos el método getSimpleName. Así que esta es una forma, es una sintaxis que no hemos visto anteriormente, pero con esta sintaxis podemos obtener el nombre de la clase con la cual estamos trabajando en este momento. A esto se le conoce como el API de reflection, ya que estamos obteniendo datos de la clase del tipo con el cual estamos trabajando en este momento. Y para ello es que vamos a utilizar esta sintaxis para obtener el nombre de la clase, en este caso el nombre de círculo. Y con esto ya hemos implementado el comportamiento del método dibujar dentro de nuestra clase hija llamada círculo. Como siguiente paso vamos a hacer exactamente lo mismo para nuestra clase rectángulo. Vamos a hacer un extens de figura geométrica, definimos un constructor y dentro del método dibujar vamos a agregar el comportamiento indicado, en el cual también vamos a obtener el nombre de la clase rectángulo, que es lo que se debería dibujar dentro de este método. Pero es exactamente lo mismo que hemos explicado en la clase de círculo. Como siguiente paso hacemos exactamente lo mismo para la clase triángulo. Y por último lo que vamos a hacer es agregar el siguiente código a nuestra clase ejemplo clases abstractas. Esta clase la definimos dentro del paquete ejemplo clases abstractas. Vamos a hacer un import de las clases definidas en el paquete abstracto.domain y para ello vamos a utilizar asterisco para no importar cada una de las clases, sino que con el asterisco importemos todas las clases definidas dentro de este paquete abstracto.domain. Y por lo tanto vamos a poder acceder a las clases de rectángulo, triángulo y círculo respectivamente. Como siguiente paso definimos nuestra clase public ejemplo clases abstractas. Esta clase contiene un método main y vamos a agregar lo siguiente a nuestro método main. Observamos que vamos a definir tres variables, pero las tres variables son de tipo figura geométrica, es decir que vamos a utilizar el tipo padre para definir estas variables. Posteriormente definimos la variable rectángulo, triángulo y círculo respectivamente, todas de tipo figura geométrica. Pero cada una de estas variables van a tener una referencia a una instancia de la clase hija. Por lo tanto vamos a utilizar el operador new, pero utilizando cada una de las clases hijas. Recordemos que una clase abstracta no se puede instanciar, por lo tanto no podríamos utilizar new figura geométrica, ya que la clase figura geométrica es una clase abstracta. Para ello es que vamos a utilizar las clases hijas, new rectángulo, e indicamos cuál es el tipo de figura geométrica que se va a utilizar. En este caso, el tipo de figura geométrica llamada rectángulo, y posteriormente hacemos lo respectivo para la clase triángulo y la clase círculo respectivamente. Y finalmente mandamos a imprimir el objeto rectángulo. Y mandamos a llamar el método dibujar de esta variable llamada rectángulo.
Aquí en este momento estamos aplicando el concepto de polimorfismo, ya que estamos definiendo que la variable rectángulo va a ser de tipo figura geométrica, pero el método que se va a mandar a llamar es de la clase hija, ya que recordemos que el método que se manda a llamar es de la variable a la cual está apuntando en tiempo de ejecución. Por lo tanto, no se manda a llamar en método dibujar de la clase padre, ya que es un método abstracto, sino que se manda a llamar el método definido en la clase hija de la clase rectángulo. Y hacemos lo siguiente con las demás variables, mandamos a imprimir el objeto rectángulo y mandamos a llamar su método dibujar. Y también con la clase círculo y mandamos a llamar su método dibujar. Como siguiente paso, ejecutamos nuestro proyecto y observamos el resultado de la ejecución del mismo. Podemos observar el resultado de mandar a imprimir la variable rectángulo y obtenemos el nombre de la clase. El nombre de la clase es rectángulo. Y obtenemos el nombre de la figura que se manda a imprimir. Y aquí obtenemos el nombre de la clase que se está ejecutando. Por lo tanto, obtenemos aquí debería dibujar un rectángulo. Y así con cada una de nuestras variables, mandamos a imprimir la variable triángulo y se manda a llamar el método dibujar, pero de la clase hija. No el de la clase padre, ya que el de la clase padre es un método abstracto. Y finalmente hacemos lo mismo para la clase círculo. De esta manera podemos observar cómo es que estamos utilizando un método abstracto desde un tipo de la clase padre, pero se manda a llamar realmente el método implementado en las clases hijas. Como tareas extra del ejercicio, se deja probar con el modo debug del IDE y verificar paso a paso. También crear más objetos y probar cada uno de los resultados de estas variables. En conclusión, hemos puesto en práctica el concepto de clases abstractas en Java. Hemos visto cómo aplican las mismas reglas del polimorfismo. Sin embargo, una clase abstracta no puede ser instanciada y por tanto se requiere de una subclase que implemente el método abstracto definido en la clase padre. Con eso concluimos el tema de clases abstractas en Java.